En videos anteriores he tocado ligeramente por encima el tema de la Revolución Francesa. Pero estoy muy seguro que has escuchado hablar de la Revolución Francesa antes y muy probablemente te hayan contado su historia como una conquista emancipadora bajo las loables consignas de la libertad, igualdad y fraternidad. Pero es muy probable que la verdad sea bastante diferente al cuento que te hicieron. Vamos a verlo. La Revolución Francesa fue la inspiración para casi todas las revoluciones que vinieron después en la historia. Si quieres saber quién es o quién fue la madre de todas, eso fue precisamente la Revolución Francesa. Fue la inspiración, el terremoto político y social que cambió para siempre la historia. No solo la historia de Francia, sino de todo el mundo occidental. A finales del siglo XVIII, Francia era probablemente el país más poblado y poderoso de Europa. Su monarquía era rica, su cultura brillante y su ejército muy temido. Pero todo era una fachada. Debajo de la superficie de esa fachada, el país estaba podrido por dentro. El rey Luis XVI era un tipo tímido, indeciso y poco preparado para gobernar. Heredó un estado al borde de la quiebra, al borde de la bancarrota. Los nobles vivían rodeados de lujos, las clases medias cargaban con todos los impuestos y los campesinos, más del 80% de la población, apenas sobrevivían entre cosechas malas y deudas que no se pagaban nunca. El sistema se sostenía sobre lo que se conocía los tres estados o los estados generales. El primer estado era el clero, la iglesia. El segundo estado, la nobleza, incluyendo el rey. El tercer estado eran todos los demás: campesinos, obreros, comerciantes, burgueses, artesanos, todos los demás. Y aquí está el absurdo. Los dos primeros estados, el clero y la nobleza, que eran apenas el 3% de la población francesa, no pagaban impuestos. El tercer estado, o sea, el resto, el pueblo, pagaban por todos. Mientras tanto, en los palacios de Versalles, la reina María Antonieta se gastaba fortunas en fiestas, en vestidos y peinados. Faltaba más. Era la reina. ¿Qué quieres que haga? Mientras el pueblo comía pan duro cuando lo había. Pero el hambre no fue la única chispa. También estaban las ideas. Durante todo el siglo XVIII, los filósofos de la conocida y la llamada Ilustración habían sembrado una bomba intelectual que estaba a punto de explotar. Voltaire hablaba contra el fanatismo religioso. Rousseau escribía sobre el famoso contrato social. Montesquieu defendía la separación de poderes. Y los enciclopedistas soñaban con una sociedad gobernada por la razón, no por el privilegio. Las palabras libertad, igualdad, fraternidad empezaron a resonar por toda Francia. Al principio solo entre las élites más cultas, pero pronto también en las calles, en los cafés, en los mercados, en todas partes. La Ilustración francesa siempre tuvo muy buena prensa. Desde entonces y hasta nuestros días han llegado aquellos ilustres pensadores. Pero no te engañes, esa Ilustración, digamos que fue como el wokismo de aquella época. Quizás hablemos de eso en otro episodio. La cosa es que por allá por 1788, Francia estaba al borde del colapso. El tesoro real estaba prácticamente vacío, la deuda era impagable y el precio del pan, que era el alimento básico del pueblo francés, se había disparado. El descontento se extendía como una llama y el rey Luis XVI, desesperado por salvar el reino, convocó para el año siguiente a los Estados Generales.
Una asamblea que no se reunía desde hacía más de 170 años. Como ya dije, estos estados generales formaban el primer estado, el clero, la iglesia, que poseía enormes cantidades de tierras y estaba exento de pagar impuestos. El segundo estado, como ya te mencioné, la nobleza, gozaba de privilegios gigantes, privilegios hereditarios, y tampoco pagaban impuestos. Y el tercer estado, que eran todos los demás, campesinos, artesanos, comerciantes y la burguesía, es decir, el 97% del país. Cada estado, sin importar su tamaño o la cantidad de personas que representaba, tenía un solo voto colectivo. O sea que habían 3 votos. Eso significaba que los 2 primeros estados, el clero y la nobleza, que eran los que tenían privilegio, podían fácilmente unirse y bloquear cualquier reforma que afectara sus privilegios, aunque el tercer estado representara a casi toda Francia, a todo el pueblo. Era un sistema tan injusto como estúpido. El pueblo pagaba los impuestos, pero no tenía prácticamente ni voz ni voto. Cansados de eso, los representantes de ese tercer estado, o sea, de todos los demás, se rebelaron en aquella ocasión, declararon que ellos tenían la verdadera voz de la nación y se proclamaron Asamblea Nacional, jurando no separarse hasta darle a Francia una constitución. El rey, en su torpeza habitual, no comprendió la magnitud de lo que estaba sucediendo. Ordenó cerrar la sala donde se reunía, pero ya era tarde. El 14 de julio de 1789, París explotó. Una multitud armada con palos, cuchillos, piedras, fusiles improvisados marchó hacia la Bastilla, porque alguien dijo que allí había pólvora y municiones y fusiles. Querían esa pólvora y armas para luchar contra el poder, pero sobre todo querían liberar la rabia que se había acumulado dentro de ellos después de tanta hambre. Después de horas de combate, los sublevados tomaron la fortaleza, decapitaron a su gobernador y pasearon la cabeza por las calles. Francia entera comprendió que ya nada volvería a ser igual. En realidad, este hecho fue reinterpretado después. Aquellas personas que asaltaron la Bastilla no buscaban ni libertad, ni igualdad, ni fraternidad. Lo que querían era pan, porque se estaba literalmente muriendo de hambre. No estaban pensando en una revolución y aquel día nadie pensó tampoco que estaba haciendo historia. Pero al día siguiente, aquella Asamblea Nacional se dio cuenta del valor simbólico que podía tener la toma de la Bastilla, que no era solo una prisión, era de alguna manera un símbolo del poder del rey. Y usaron la toma de la Bastilla transformándola en un acto revolucionario. La revolución intelectual que se debatía, que se peleaba en los salones de París, había encontrado de repente, de pronto, mágicamente, su argumento más poderoso, una fortaleza derribada por las mismísimas manos del pueblo. Mejor símbolo que ese no podían encontrar. Así una revuelta por hambre se convirtió en el mito fundacional de la Revolución Francesa. El pan se volvió un asunto político, el miedo se volvió historia y la historia la hicieron bandera. Desde entonces, el 14 de julio dejó de ser el día en que una multitud desesperada con hambre buscó comida para ser recordado como el día en que inició aquella, la madre de las revoluciones, la Revolución Francesa. La revuelta se extendió al resto de Francia. En París, la Asamblea Nacional votó la abolición de los privilegios de la nobleza y del rey. En una sola noche, siglos de feudalismo fueron barridos de un plumazo. Un mes después, el 26 de agosto, se proclamó la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Un texto monumental que proclamaba: los hombres nacen y permanecen libres e iguales
en derechos. Aquel documento inspiraría al mundo entero, desde América Latina hasta la Revolución Rusa, que ocurrió más de un siglo después. Luis XVI, en ese momento, fingió aceptar los cambios que estaban sucediendo, pero en secreto se puso a conspirar con otras monarquías europeas para tratar de recuperar el trono perdido. En 1791 intentó huir con su familia, los capturaron en Varennes. El pueblo ya no lo veía como un rey, sino como un traidor, cobarde. En 1792, para colmo, Francia declaró la guerra a Austria y a Prusia. El país se sumió en un caos total, hambre, miedo, traiciones y guerra. En medio del desorden, la monarquía fue abolida y se proclamó la República. El 21 de enero de 1793, Luis XVI subió al cadalso. La cuchilla de la guillotina cayó en su cuello y ese fue el último vestigio del antiguo régimen monárquico. Semanas después le tocó a su esposa, María Antonieta, que corrió la misma suerte. También le cortaron la cabeza. Pero la revolución no trajo calma, ni libertad, ni igualdad, ni fraternidad. Todo lo contrario, comenzó su fase más oscura ahí. Bajo el liderazgo de Maximilien Robespierre, que ya les mencioné en videos anteriores, los jacobinos en el poder instauraron el Comité de Salvación Pública, una especie de dictadura revolucionaria que se creía portadora de la virtud. Quien no estaba con ellos era enemigo, no de ellos, sino del pueblo. Comenzaron las ejecuciones masivas. Como les conté en el video anterior, más de 17.000 personas fueron ejecutadas en la guillotina en menos de un año, sin contemplación de ningún tipo. Nobles, curas, campesinos, antiguos revolucionarios que fueron considerados traidores. La lógica era matar para salvar a la revolución. Eso me suena. No sé por qué de repente me viene a la mente casualmente Lenin, Stalin, Fidel Castro, el Che, Mao Zedong. Pero bueno, la misma guillotina que había cortado la cabeza del rey terminó cortando también la de su creador. En 1794, Robespierre fue acusado de tirano y guillotinado por sus propios compañeros. Tras el terror, con eso se terminó la época del terror, vino ya el cansancio. Francia estaba exhausta. El país había cambiado radicalmente, mucha muerte. El caos no terminaba. Se instauró un nuevo gobierno se conoció como el Directorio, dominado por burócratas corruptos y muy ineficientes. En este clima de desorden aparece en la escena francesa un joven general ambicioso que vio su oportunidad. Claro que sí, Napoleón Bonaparte. En 1799, Napoleón dio un golpe de Estado, disolvió aquel directorio, se proclamó primer cónsul y más tarde emperador de los franceses. La revolución que había nacido para destruir la monarquía terminó engendrando un nuevo César. La coronación de Napoleón fue muy interesante. Su coronación como emperador fue el 2 de diciembre de 1804. Fue un show. París amaneció vestida de gloria, las campanas de Notre Dame repicaban, las calles estaban llenas de flores y dentro de la catedral dicen que el aire olía a incienso y sobre todo a poder. Por supuesto, Napoleón Bonaparte, aquel joven general que había nacido sin título ni fortuna, estaba a punto de coronarse emperador de los franceses. Y frente a él, nada más y nada menos que el mismísimo Papa Pío VII, venido desde Roma dispuesto a bendecir la ceremonia. Durante siglos, los reyes en Europa habían recibido la corona de manos del Papa, como símbolo de que su autoridad venía también de Dios, y eso los legitimaba. Pero Napoleón no creía mucho en estas cosas y no estaba muy dispuesto a aceptar
que nadie, ni siquiera el Papa, estuviera por encima de él. Cuando llegó el momento cumbre de la ceremonia, el Papa levantó la corona, listo y dispuesto para colocarla sobre la cabeza de Napoleón, y entonces ocurrió algo insólito. Napoleón se incorporó, se levantó, dio un paso al frente, tomó la corona con sus propias manos, se la quitó al Papa y se la colocó él mismo en la cabeza. Después se giró hacia su esposa y ante todo el mundo coronó también a Josefina, que estaba allí llorando de emoción. El Papa se quedó allí calladito, sin intervenir, mientras el público eufórico estallaba en aplausos. Aquel gesto lo decía todo. Napoleón no era un rey bendecido por Dios, como los demás. Era un hombre que se coronaba a sí mismo, símbolo de una nueva era donde el poder ya no descendía de los cielos, sino que nacía del propio hombre. Y esa fue su manera de proclamar ante el mundo: no hay poder más alto que el mío. O sea, aquí el que manda soy yo. Sin embargo, Napoleón no fue un simple usurpador. Consolidó muchas de las conquistas revolucionarias, muchas de las ideas revolucionarias, él las llevó a la práctica. Promulgó el Código Civil, reformó la administración pública y abolió definitivamente los privilegios feudales, no solo en Francia, en toda Europa. Pero su ambición lo llevó a conquistar medio continente y a perderlo, por ese motivo, todo. Fue encarcelado en la isla de Elba y aunque logró escapar y recuperó el poder brevemente, a esa época se le llama los últimos 100 días de Napoleón, en 1815 fue derrotado definitivamente en Waterloo y pasó a la historia como un continuador de las ideas de la revolución y también como su sepulturero. Y los viejos monarcas que derribó la revolución volvieron al trono en la figura de Luis XVIII. Pero ya nada volvería a ser como antes. La Revolución Francesa cambió el mundo de manera irreversible. No había pasos atrás. En primer lugar, fue el fin del feudalismo. Desaparecieron los privilegios hereditarios, ya nadie heredaba el poder. El trabajo, y no la cuna, empezó a ser la fuente de ascenso en la sociedad. Se decretaron los derechos universales. La idea de que todo ser humano tiene derechos naturales se extendió no solo en Europa y en Francia, sino en todo el planeta. Fue el germen de las futuras constituciones democráticas. Se proclamó la soberanía popular. El poder ya no venía de Dios ni del rey, sino del pueblo. Al menos en teoría, porque en realidad eso era y sigue siendo hoy un cuento. Secularización. La Iglesia perdió su poder político. La religión se volvió un asunto privado y fue una inspiración global. Las colonias de América Latina vieron en Francia el ejemplo para romper sus propias cadenas. Pero la revolución también dejó heridas profundas. La guillotina, el terror y las guerras napoleónicas mostraron que la libertad impuesta por la fuerza termina siendo otra forma de tiranía. La promesa de igualdad se transformó en una lucha interminable por el poder. Más de 2 siglos después, seguimos viviendo, aunque no lo creas, bajo la sombra de aquella Revolución Francesa. Las palabras libertad, igualdad, fraternidad se siguen repitiendo hoy como un mantra. Pero el mundo actual nos obliga a preguntarnos qué significan realmente. ¿Qué significan esas 3 palabras? ¿Somos libres cuando el Estado regula cada aspecto de nuestra vida? ¿Somos iguales cuando unos pocos concentran el poder político? ¿Y hay fraternidad en sociedades fragmentadas por el odio y la ideología? La Revolución Francesa prometió emancipar al hombre, emancipar
al individuo, pero acabó creando el poder del Estado moderno, con su burocracia, su ejército, su capacidad de control. En nombre del pueblo nacieron gobiernos cada vez más fuertes. Desde entonces, casi todas las revoluciones del mundo, la rusa, la china, la cubana, la nicaragüense, la venezolana, todas las revoluciones han repetido el mismo patrón de la Revolución Francesa. El pueblo lucha contra el tirano solo para terminar bajo otro tirano peor. Quizás la lección más profunda de la Revolución Francesa no está en la toma de la Bastilla ni en sus consignas de libertad, igualdad, fraternidad, sino en su desenlace. Cuando la libertad no nace del individuo, sino del decreto, se convierte en su propia cárcel. Hoy, cuando las banderas tricolores ondean en Francia cada 14 de julio en celebración, recordamos más el símbolo que la advertencia. Pero la historia no olvida. La Revolución Francesa fue un grito de dignidad y al mismo tiempo una advertencia muy clara sobre los excesos del poder. Robespierre creyó que podía purificar a la sociedad con la guillotina. Napoleón creyó que podía imponer la libertad con sus cañones, sus ejércitos. Ambos olvidaron que la verdadera revolución no ocurre, ni ocurrirá nunca en las calles, sino en la conciencia de cada individuo. Porque la historia demuestra una y otra vez que el ser humano no necesita constituciones ni decretos para ser libre. Porque de solo nacer ya lo es por derecho. Solo necesita recordar una cosa simple, que la libertad no se conquista, la libertad se ejerce. Como siempre, espero que te haya resultado útil o al menos interesante. Si fue así, considera seriamente suscribirte si no lo has hecho y regálame un like. Nos vemos pronto en otro Yo Me Quiero Libre. Chao.